vamos a hablar de La desconocida, película que ya nos dice en un principio que no podemos contar ningún spoiler y es normal porque es que yo creo que más que ver una película es una experiencia esta peli. Joder, qué guay. Bueno, yo lo que pienso que es una experiencia porque realmente ahora es muy difícil sorprender al público, entonces esta película sorprende, ¿verdad? Ay, qué guay. Pues yo creo que es un poco también la intención que tiene como de, sí, de llevarte un poco a viajar y a tener una experiencia de a ver por dónde va a ir esto, no como de generar ese interrogante en el espectador. Sí, totalmente, porque sí que es verdad que tu personaje es un personaje que tiene muchas capas Ujú. y quería saber cómo lo has ido construyendo, porque sí que es verdad que no es un personaje que ya sepas de qué va, o sea, realmente toma muchos caminos. Sí, y como tampoco podemos contar Ah, mucho, voy a nada. intentar hacerlo como sin que parezca que esté hablando un idioma raro. Pero justamente como es un personaje con muchas capas, lo trabajamos así, como, o al menos yo lo entendía como, vamos a ir capa por capa. No verlo todo como un solo personaje, sino intentar ver todas las caras distintas que pueda tener, por decirlo de alguna forma, e ir trabajando en concreto con cada una. Totalmente, porque realmente cuando te llegó a ti este guión, cuando leíste el guión, ¿qué pensaste de esta película? O porque vamos, Yo pensé, wow, ¿qué? O sea, pensé, qué puta locura, a la vez, qué caramelo de personaje, porque al final, como actriz, tener un reto así es súper divertido, porque es divertido, entendámonos, o sea, es incómodo y no, y es turbio, pero em, al final es un trabajo que consiste en jugar y esto da mucho juego en el sentido de qué difícil es, pero qué interesante poder buscar todos estos lugares y contar la historia. También pensé, lo decía antes, como también me generó rechazo. Y también es un tema que hablé con Pablo de decir, hay cosas que yo incluso, alguna frase que metí en el guión como para decir, me interesa o necesito que esto quede claro todo el rato para no irnos a un lugar que pueda no blanquear la pedofilia, pero es que qué difícil es hablar de esta película. sí, sí. Pero bueno, que me parecía muy interesante poder tratar este tema. Me parece muy interesante la manera, que es lo que tú decías, no es. No da la razón al espectador. Yo ya te digo, me incomodaban muchas cosas de decir, oh, quiero que sea más políticamente correcta o más moralmente aceptable para mí. Pero a la vez eso también era lo que me motivaba a decir, no, no, es que lo que importa al final es hablar de este tema y ponerlo sobre la mesa y darnos cuenta de lo importante, peligroso y actual que es. Es que es muy actual, es que es muy actual, o sea, realmente esto está pasando todos los días. Todo el rato, ahora mismo está pasando. No nos podemos imaginar a cuántas personas y no se está hablando de ello. Nada. No es un tema del que, o sea, yo estoy hablando de esto solo desde que estamos haciendo la película, pero es algo que tengo muy en cuenta todo el rato y que me da un miedo, me parece súper peligroso. Sí, es que es una cosa muy peligrosa que no se habla absolutamente nada, pero también es verdad que creo que el cine ahora mismo está como demasiado políticamente correcto y creo que nos tenemos que pasar ya un poquito a hablar de temas importantes y sobre todo tratarlos de frente y no de lado a lado. Absolutamente, para mí, mi frase del día la estoy diciendo todo el rato, perdón, pero lo que no se nombra no existe. Si seguimos dejando en el margen los temas que. Y es que además son temas que pueden perjudicar y perjudican a muchas personas de una forma súper violenta. Te pueden joder la vida, básicamente. Ujú. Te joden la salud mental, te pueden joder la salud física. Realmente hay que hablar de esto. No podemos omitir más este tema, ni muchos otros, todos los que tienen relación con el abuso, con el acoso, con el maltrato y con la violencia. Totalmente. Y además también es una película que es lo que hace, ¿no? Es lo que te pone de frente un problema que a lo mejor mucha gente desconoce y que creo que tienen que saberlo, porque ahora mucha gente pues se piensa que esas cosas no suceden y suceden, desde luego. Todo el rato, si es que, pero si estamos todo el día con metidos en internet, Mm. tenemos móviles que nos dan acceso a internet 24/7. Cada vez las personas tienen acceso móviles y acceso a internet desde más jóvenes. Lo comentaba también antes, creo que la edad media ahora de empezar a ver pornografía son los 8 años. Uf.
Yo es que a los 8 años estaba pensando en coreografías con las canciones de Operación Triunfo. Entiéndeme, o sea, y creo que si tenemos cada vez más pronto acceso a este tipo de contenido, tenemos que tener una educación que esté a la altura. No, necesitamos en las escuelas desde bien chiquitos educación sexual, educación emocional, educación afectiva, porque entramos al mundo, si no, desamparados y con una ingenuidad que es la que abre las puertas a que estos acosadores se metan en tu vida y te la jodan. Totalmente. Es lo que tú dices, o sea, es una educación que no nos dejen ingenuos y que no nos dejen a los lobos totalmente. Tú como actriz, al enfrentarte a este personaje, enfrentarte a este proyecto, más hablar antes del pudor, de lo políticamente correcto, ¿cómo te enfrentas a ello? Porque en el fondo has hecho esta película y eres una tía muy valiente, ¿no? Como actriz, no sé. Gracias. Sí, me parece como que es algo que no se ve que es la típica comedia romántica de chico conoce a chica. No, no sé. no es como un personaje fácil de transitar, porque al final, sea cual sea tu método, lo pasas por tu cuerpo, toda la experiencia del personaje. Pero es que, ya te digo, al final todo esto ocurre, hay violencia y hay que también hablar de la violencia porque no podemos omitirla y hay que enfrentarse y para mí era como muy complicado también hablar de la pederastia, de la pedofilia, porque es como hay que ir con cuidado de no legitimar nada, pero es que hay que legitimar que esto existe. Porque si no sigue siendo algo que la gente lleva en secreto, yo creo que la gente, o sea, cuando llevamos algo en secreto, nos acaba supurando más de que desaparecer. Si la gente que tiene estas tendencias hubiera una aceptación social de que esto ocurre, se podría hacer algo al respecto, como ir a terapia, hablar de ello, poder comunicarlo, como es algo que es tabú y que no existe dentro del marco de lo que hablamos socialmente, ocurre aún más, yo creo. Y no podemos hacer nada porque se lleva en secreto y tenemos la herramienta de Internet que lo permite. Totalmente. ¿Y qué secuencia? Hay alguna secuencia que no podemos contar mucho, pero ¿hay alguna secuencia que te gustó especialmente rodar cuando hiciste la peli? Sí, hay una de la que no se puede hablar porque es completamente spoiler y todo este tema no se puede. Pero había algunas, a mí me generaban incomodidad todo el inicio de la peli, que ya ha salido algún trozo incluso de la primera secuencia en la que estoy con Manolo en el parque y Manolo me está hablando de cine y yo estoy súper incómoda porque he quedado contra mi voluntad con alguien que pensaba que era un chico de mi edad y ha resultado ser un hombre adulto. A mí eso, o sea, era Manolo Solo, que es alguien a quien admiro y aprecio y quiero muchísimo, entonces estaba cómoda con mi compañero, pero sentía mucho la incomodidad que también ha existido en mi cuerpo cuando me he encontrado con estas situaciones en mi vida. Entonces, sí, la primera secuencia era incómoda. Qué importante el compañero en este caso, Manolo, ¿no? Porque es un pedazo de actor, un buen compañero, o sea, ha sido para ti la salvación. Yo creo que es clave y tampoco lo había pensado hasta ahora mismo, que si realmente hubiera sido otro tipo de persona, que no pudiéramos haber generado un vínculo de amistad, de reírnos fuera del set para poder apaciguar un poco la oscuridad, habría sido un rodaje trambólico, como mínimo. Pero creo que fue una suerte tener a Manolo, que es un amor y que nos reíamos y que nos acompañábamos y nos podíamos mirar a los ojos. Era un espacio seguro, que creo que es muy importante tratando estos temas, porque si ya es un espacio inseguro, ya la línea entre la ficción y la realidad no existiría y por suerte existía y era muy clara. Pues menos mal. Suelo preguntar siempre, suelo decir que me deis un mensaje para que la gente vea la película, pero hoy no lo voy a hacer porque la quiero recomendar yo. Me parece perfecto. Eso que me ahorras. Eso que te ahorro y además yo creo que la implicación como actriz que tienes es maravillosa. Así Joder, gracias. Muchas gracias. Así que mil gracias por dedicarme ese tiempo. Gracias a ti. Gracias.